transformación se escribieron en la Ciudad de México, en las páginas de periódicos como El Hijo del Aguizote, Las Hijas de la Náhuatl y Regeneración. Y aún antes, en las críticas del gran grabador José Guadalupe Posada, creador de La Catrina. Tras el triunfo del primer levantamiento armado, se cuenta que 500,000 de personas salieron a las calles de la ciudad a recibir a Francisco y Madero. La multitud celebró en el Zócalo el fin de la dictadura y el triunfo del prócer de la democracia. Pero el voto popular y Porfirio Díaz en el exilio no fueron suficientes para acabar con el viejo régimen. Poco más de un año después, llegó la noche de los opilotes. El embajador de Estados Unidos y los generales Félix Díaz y Bernardo Reyes fraguaron la asonada. Tomaron por asalto Palacio Nacional, pero pronto fue recuperado por soldados leales, montado en un caballo de gran alzada y rodeado de jóvenes cadetes y gente que se sumó espontáneamente a la comitiva. Madero acudió a Palacio para hacerle frente al golpe de Estado. Durante 10 días, la ciudad se paralizó. Se contabilizaron más de 5,000 muertos entre las filas maderistas. Por las noches se veían en la ciudad hogueras quemando cuerpos insepultos. Finalmente, el responsable militar de la defensa maderista, Victoriano Huerta, traiciona al presidente y el golpe se consuma. Madero y Pino Suárez son detenidos en Palacio Nacional y asesinados detrás de la penitenciaría de Lecumberri. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Temicuilco. En 1911 el arma se levantaba ahí en la Sierra Zuliana con Emiliano Zapata. Los alzamientos contra Huerta crecieron por todo el país. La revolución vivió los meses más cruentos hasta la derrota definitiva del viejo ejército porfirista a manos de la División del Norte. En un año, la Ciudad de México vive la entrada y salida de 7 ejércitos. A finales de 1914, la ciudad espera temerosa la llegada de los ejércitos de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Es el México profundo que con los anhelos de tierra y libertad impulsó a sus propios dirigentes. Unos días antes, Villa y Zapata se encuentran en Xochimilco, donde se reconocen y hermanan. Los trenes de la División del Norte llegan a Tacuba y el Ejército Libertador del Sur entra a caballo para encontrarse en el Paseo de la Reforma. Entran al Zócalo por la calle Francisco y Madero, bautizada así pocos días después por el propio Pancho Villa, a iniciativa de la presidenta del Club Maderista Lealtad, María Arias Bernal. No son los bárbaros que alertan los periódicos, son hombres y mujeres del campo que toman la ciudad en orden. Acompañan al presidente interino, Eulalio Gutiérrez, para instalar el gobierno de la Convención de Aguascalientes. Durante más de 8 horas, 30,000 hombres desfilan rumbo al Zócalo. Villa y Zapata saludan desde el balcón principal de Palacio Nacional a una multitud que los ovaciona. En un salón de Palacio se toman una fotografía para la historia. Esos años turbulentos fueron aprovechados por los propietarios de las vecindades de la ciudad para aumentar las rentas de forma desorbitada. En 1922, un grupo de jóvenes comunistas promueve la organización del Sindicato de Inquilinos. Era un hecho inédito para la ciudad. Durante varios meses, unos 30
30,000 habitantes de más de 2,000 vecindades se niegan a pagar las rentas. El gobierno obregonista finalmente apoya a los propietarios y la represión termina por derrotar la huelga inquilinaria. A inicios de la década de los 20 se fundan nuevas instituciones públicas para consumar el ideario de la revolución. El automóvil desplaza a los coches de caballos, que son prohibidos en la ciudad. La nueva jefatura de tránsito instala los primeros semáforos y establece el sentido de las calles. La ciudad ve con curiosidad a jóvenes que se suben a los andamios a pintar grandes murales en edificios públicos. Van vestidos con overoles de obreros y rechazan la pintura de caballete que acusan de burguesa. El movimiento muralista considera el arte un instrumento educativo de denuncia y combate. Pintan al pueblo, su historia, a los protagonistas de la revolución y reivindican el pasado indígena. El muralismo mexicano cosecha admiración en el mundo. Destacan David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, quien pintó durante 12 años sorprendentes murales en el Palacio Nacional. Al paso del tiempo, la ciudad atesora un valioso patrimonio artístico que podemos disfrutar en edificios y espacios públicos. Al igual que en la pintura, en la ciudad surgen expresiones nacionalistas en la música, la danza y la literatura. Entre otros, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas componen inspirados en la música popular mexicana, mientras Nelly Campobello brilla con su literatura y renueva la danza, investigando los ritmos de los pueblos indígenas. De nuevo la vieja ciudad mexica sale a la luz, cuando se refuerzan los cimientos del Palacio Nacional para construir el tercer piso. En 1926 se encuentra una escultura con fascinantes significados. Alfonso Caso la nombra el Teocalli de la Guerra Sagrada. Es un basamento piramidal con 13 escalones, número de los niveles del cielo mexica, y en la parte alta se representa un templo. Es la casa de Huitzilopochtli, quien está con Moctezuma Xocoyotzin franqueando al sol. En el plano horizontal está la diosa de la tierra, Tlaltecotli. A los costados están representados 4 dioses, y en la parte posterior la sorpresa es mayor. Está el emblema de México Tenochtitlan, y en la parte superior la fecha de fundación, 2 Casa. Con sus garras, el águila se sostiene de unas tunas en forma de corazones humanos. Pero en lugar de la serpiente, el águila lleva en su pico el símbolo Atl-Tlachinoli, emblema de la guerra. Los mexicas representan en esta talla su vocación guerrera y la función divina de los sacrificios humanos para alimentar a Huitzilopochtli y a Tlaltecutli, para mantener el ciclo de la vida, el orden del cosmos. Allá por los llanos de Balbuena, a las afueras de la ciudad, en 1928, aterriza el primer avión. En el paisaje urbano se ven proliferar antenas. Todos quieren tener una radio para escuchar música. La ciudad crece y por esos años el pueblo de Tacubaya se integra a la zona urbana del Distrito Federal, que había sido trazado como un círculo perfecto con un radio de 2 leguas. Aún están lejos los pueblos a los que se llega en tranvía, como Villa de Guadalupe, Azcapotzalco, Tacubaya, San Ángel, Xochimilco y Tlalpan. El presidente Lázaro Cárdenas, además de repartir
Revolución, fundó en la Ciudad de México el Instituto Politécnico Nacional y expropió la hacienda de Santo Tomás para construir el campus principal. Una gran institución para la formación de científicos y técnicos para el desarrollo del país. He hablado al pueblo pidiendo su respaldo, no solo por la reivindicación de la riqueza petrolera, sino por la dignidad de México, escribió en su diario Cárdenas, después de anunciar por radio desde Palacio Nacional la nacionalización de las petroleras extranjeras. A los pocos días, la ciudad protagonizó un gran momento de unidad nacional. Unas 250,000 personas se congregaron en el Zócalo para respaldar al presidente. También el Palacio de Bellas Artes recibió a una multitud en la que no faltaron personas humildes con gallinas y guajolotes en las manos para colaborar en el pago de las indemnizaciones. En la década de los 40, la ciudad se divierte en los teatros de revista, en los salones de baile, al ritmo de danzón, mambo y cha-cha-cha. Y se canta rancheras. Muchas son canciones de migrantes que llegan a la urbe y que extrañan la vida campirana. La ciudad se rinde ante las canciones de José Alfredo Jiménez, que suenan todas las noches en Garibaldi. La vida cultural se transforma gracias a las grandes salas cinematográficas de 3,000 y 4,000 espectadores. Nadie se pierde las historias que protagonizan los galanes Jorge Negrete y Pedro Infante, las bellezas de Dolores del Río y María Félix, las inolvidables Sara García y Vitola, el Pachuco Tintán y el Peladito de Cantinflas. Es la época de oro del cine nacional. La ciudad se transforma rápidamente en los años 50. Sus límites se extienden hacia el norte, formando una franja industrial con barrios obreros y la imponente refinería de Azcapotzalco. Mientras el director Luis Buñuel filma en la ciudad la película Los Olvidados, retratando con realismo y crudeza la marginación y pobreza urbana. Ernesto Uruchurtu, regente de la ciudad, durante 14 años, se encarga de construir decenas de mercados públicos, entubar ríos como el de La Piedad y Churubusco, abrir avenidas y construir el viaducto, al tiempo que impone una hipócrita moral conservadora, cerrando teatros y centros nocturnos. Los lagos siguen secándose, mientras que durante los meses de febrero y marzo, las tolvaneras envuelven a la ciudad en una nube de tierra que obliga a cerrar puertas y ventanas. En esos años se levanta una proeza de la ingeniería mexicana, la Torre Latinoamericana, el primer rascacielos de la capital. Por los pedregales del sur se construye Ciudad Universitaria y un sector popular de ingresar a sus hijos a las preparatorias y universidades públicas. El régimen postrevolucionario moderniza el país, pero no acepta disidencias.
Cuando campesinos o trabajadores protestan, son reprimidos y sus dirigentes, como los ferrocarrileros Valentín Campa y Demetrio Vallejo, terminan en la cárcel. El 26 de julio de 1968, granaderos reprimen a estudiantes en el centro histórico. Ese último agravio ya no lo perdonaron. Estalló la indignación juvenil contra el autoritarismo. En poco tiempo, miles de estudiantes declararon huelga en decenas de universidades. Se organizaron en un consejo democrático y enarbolaron un pliego petitorio que demandaba el fin de la represión y la libertad de los presos políticos. La Ciudad de México es el epicentro del movimiento. Es noticia en el mundo que los estudiantes mexicanos salen a las calles, al igual que en otros países. Son parte de una generación inconforme que se opone a las guerras, a la discriminación racial y al saqueo colonialista. Los estudiantes del 68 se inspiran en las revoluciones sociales, bailan rock and roll, cantan nuevas canciones de protesta, popularizan la minifalda y viven la liberación sexual. El movimiento del 68 se organiza en brigadas para informar a los habitantes de la ciudad y recibe el apoyo de mucha gente. Organiza asambleas, mítines y festivales para contrarrestar las descalificaciones del gobierno. El presidente Díaz Ordaz rechaza el diálogo que propusieron los estudiantes y el 27 de agosto los desaloja violentamente del Zócalo. Días después, escuchando solo el sonido de sus pasos, 100,000 estudiantes regresan al Zócalo en la marcha del silencio. La respuesta del gobierno es aún más violenta. El ejército ocupa Ciudad Universitaria y las instalaciones del Politécnico. En la Plaza de las Tres Culturas, unos 10,000 jóvenes escuchan sentados en el piso a los oradores del Consejo Nacional de Huelga. Piden que el ejército desocupe los planteles educativos y que cese la represión. El mitin transcurre tranquilamente hasta que un batallón del ejército ingresa a Tlatelolco y abre fuego. Los estudiantes corren aterrados, muchos son heridos y varias decenas caen muertos en la plaza. El gobierno miente una y otra vez. Los periódicos reproducen la mentira. Dicen que los estudiantes abrieron fuego contra los soldados, pero los 300 dirigentes que terminaron presos durante varios años no dejaron de hablar. Los miles de participantes contaron sus historias y el libro de testimonios de Elena Poniatowska fue escrito con fuego eterno. La verdad se abrió paso sobre el crimen de Estado ordenado por el presidente Díaz Ordaz. Por eso, el 2 de octubre no se olvida. Honraré a los caídos luchando. Tlatelolco no fue su final. Un glorioso vivir tendrán cuando construyamos una nueva sociedad. Movimiento estudiantil, contigo estoy. Desde las 12 se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar, repicosas, enchiladas y sotilla, la fritanguera que allí impone su comal. Sábado, Distrito Federal, sábado, Distrito Federal, sábado, Distrito Federal. En los años 70, la metrópoli acelera su crecimiento y los pueblos de Azcapotzalco, Iztapalapa, Coyoacán y San Ángel, entre otros, se integran a la mancha urbana. La ciudad pambolera celebra la coronación del rey Pelé en el Estadio Azteca, ahí donde 16 años después moría Diego Armando Maradona. Mientras el barrio de Tepito da campeones mundiales de boxeo. Túneles subterráneos
arquitectos avanzan por toda la ciudad para construir el sistema de transporte colectivo metro, al igual que el drenaje profundo, que terminó con las inundaciones en la ciudad central. La antigua ciudad se hace presente de nuevo en 1978 para recordarnos su grandeza. Se descubre a Coyolxauhqui en su lugar original, al pie del templo mayor. La diosa está muerta y desmembrada. Su cabello evoca el cielo nocturno y en las mejillas tiene cascabeles. En brazos, piernas y cintura lleva serpientes amarradas. Cuenta el mito que los hijos de Coatlicue, Coyolxauhqui, diosa lunar, y Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra, se enfrentan. Ella es arrojada desde el cerro de Coatepetl y así derrotada. Los antiguos mexicanos veneran a los supuestos complementarios para mantener la armonía. El sol derrota a la luna. Huitzilopochtli necesita de Coyolxauhqui. A finales de 1978, a las puertas de esta catedral, un grupo de mujeres se declaró en huelga de hambre. Las encabeza una mujer bajita que se llama Rosario Ibarra de Piedra. Las mujeres exigen la aparición de sus hijos desaparecidos por la guerra sucia que emprendió el Estado mexicano. Rosario y sus compañeras dedicaron su vida a demandar al gobierno la presentación con vida de los desaparecidos y a exigir justicia frente a la impunidad del régimen autoritario del PRI. Siete de la mañana con 19 minutos. La ciudad, con sus 8 millones de habitantes, está despertando. Los niños se arreglan para ir a la escuela. Es un jueves como cualquiera, hasta que la tierra truena. 400 edificios destruidos y 30.000 viviendas colapsadas. El gobierno reconoció 7.000 fallecidos, aunque se estimó varios miles de personas más que perdieron la vida. Los números no sirven para imaginar la tragedia que vivió la ciudad. Apenas pasó el ruido de los derrumbes, se escuchan los primeros gritos de los sobrevivientes. Miles de personas se organizan para retirar los escombros con las manos. Cerca de 4.000 vidas se rescatan. Muy pronto, los habitantes de la ciudad organizan cientos de albergues y llevan agua, alimento y cobijas para los 150.000 damnificados. Mientras el gobierno está paralizado y pide que la gente se quede en casa, el pueblo se moviliza en el más grande gesto de solidaridad del que se tenga memoria. Una semana después del terremoto, más de 30.000 personas marchan a Los Pinos y surge la Coordinadora Única de Damnificados. Demanda la expropiación de predios, créditos baratos y un programa de reconstrucción popular. Destacan las mujeres en la organización de las vecindades y las costureras de talleres donde las explotaban y que tras el sismo forman su sindicato. La lucha da resultados. El gobierno expropia vecindades y edificios y reconstruye con la participación vecinal 80.000 viviendas. Otra ciudad nació de los escombros y el dolor. Una ciudad fraterna, una fuerza colectiva que se organiza por el bien común y que sería fundamental en las futuras conquistas democráticas y en las resistencias contra el neoliberalismo. Vieja ciudad de hierro, cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Con tu cuerpo maltrecho, con los años y culturas que han pasado, por la gente que sin veras albergado, el otoño para ti llegó forzado.
cruzar un viaje. Las crisis económicas que azotan a México hacen que la ciudad siga siendo receptora solidaria de miles de inmigrantes del país. La urbe crece con la autoconstrucción. La gente hace sus casas con sus propias manos en lotes o predios ocupados y surgen colonias populares que se autoorganizan y luchan por servicios básicos. La privatización toca a la puerta de la Universidad Nacional en 1987. Una nueva generación de estudiantes recupera el Zócalo para la protesta y logra evitar las cuotas en la Universidad Nacional. Pero la fiebre privatizadora que impone el gobierno en los años 80 afecta a la ciudad. Se venden, por ejemplo, las grandes salas cinematográficas y se liquida la empresa pública Ruta 100, que llegó a tener 7.500 camiones y nos invaden peceros y microbuses. Como los ríos y cañadas que alimentaban los viejos lagos, las fuerzas democráticas crecen en la ciudad. Los estudiantes del 68 y sus hijos del 87, los damnificados del terremoto, los colonos del movimiento urbano, los maestros democráticos y muchos otros movimientos, sindicatos y organizaciones hacen de la ciudad el centro de la resistencia nacional. A pesar del fraude en 1988, el PRI tiene que aceptar su derrota en la Ciudad de México y una vez conquistado el derecho a elegir a los gobernantes del Distrito Federal, el desmantelamiento del país encuentra un freno en el gobierno local. La vida de la ciudad opositora no es fácil. La falta de agua, la contaminación que nos ahoga, la precarización laboral apenas se sobrellevan con la esperanza de un nuevo proyecto de ciudad que amplía las libertades democráticas. Se conquista el derecho a interrumpir legalmente el embarazo y se celebra la diversidad en la Marcha del Orgullo Gay, que llega al Zócalo sin impedimentos desde 1999. La Ciudad de México, una vez más, se dispone a transformarse. Con el cambio de siglo, finalmente detiene el enloquecido crecimiento de la mancha urbana hacia el sur para proteger la zona de conservación. La ciudad protege a sus viejos y establece la pensión universal. Beca a sus estudiantes, construye el segundo piso del periférico y ve aparecer el metrobús y las ciclovías. De estar prohibidos los conciertos, abre el Zócalo para los rituales contemporáneos del baile y la música. Y es la ciudad que se moviliza contra el desafuero de su jefe de gobierno y contra el fraude electoral. Se le invocaba nuestra madre, nuestro padre, Tlaltecutli, deidad dual que emergió en 2006 gracias al programa de arqueología urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fracturada, pero aún conservando los colores, la diosa y dios de la tierra tiene el cabello rizado, con banderas que simbolizan el sacrificio y la muerte. De la boca abierta y semidescarnada, sale su lengua para sorber la sangre que emana de su vientre. Un fragmento de la piedra que no ha sido